Temas de la Biblia. Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este lugar. Gracias a Dios que tenemos la libertad de reunirnos. Gracias a Dios que podemos hacerlo también, que hasta hoy la salud no nos ha impedido. Algunos de nosotros sí, otros no, pero hoy estamos aquí, gracias a Dios. De verdad que es su pura misericordia, hermanos. Es su puro amor, querida persona que me escuchas, que nos tiene y nos mantiene en este lugar. Y reuniéndonos en su nombre, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos para iniciar la reunión? Y pedir, de hecho quiero pedirle de favor que usted le pida a Dios, que se acerque a Dios confiadamente y le pida conforme a la necesidad de su corazón. De verdad, mire, la intención de Dios es buena para con el hombre. Él tiene buena voluntad. Y lo que Él quiere es que usted abra su corazón. Es bueno que nosotros pidamos, es bueno que nos acerquemos a Él. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios? Padre, queremos acercarnos a ti, el dador de la vida, el dador de la salvación y de la vida eterna, diciéndote gracias primeramente, Padre. De verdad, gracias, Dios, gracias por tu amor, Dios, por tu paciencia, Señor, por ser tan bueno con cada uno de nosotros, Dios. Padre, hoy quiero rogarte, Dios, y pedirte, Padre, que por favor respaldes tu palabra, Padre. Es tu palabra la que se va a hablar hoy, Señor. Que no sean palabras de mi corazón, Padre, que sean palabras tuyas, Dios. Padre, y que al escuchar tu palabra, Padre, podamos escucharlas con el corazón. No solamente con los oídos, Dios, siendo oidores olvidadizos, Padre, sino hacedores de tu palabra, Dios. Por favor, Dios, en esta mañana glorifica tu nombre, Padre. Y así, Dios, como decía ese canto, Señor, que tú eres santo, santo, santo. Ayúdanos a creer, Dios, que tú eres santo, para tener temor delante de ti, Dios. Háblanos, Dios, por favor. Amén, Señor. Quisiera que pusiera el texto de Jeremías 33:3, por favor. Quisiera pedirles de favor por los servicios que hemos dado. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas y situaciones difíciles que muchas veces no le clamamos a Dios, no le pedimos a Dios? Simplemente vamos y pedimos de la manera más fácil, al vecino, a la vecina, al compadre, al hermano, a la familia, pero no clamamos a Él. Dice la primera parte: clama a mí. La segunda dice: y yo te responderé. Tenga algo por seguro, que cuando usted le clame a Dios, Él ya está escuchando. Él ya está escuchando, porque dice la Biblia: y yo te responderé. Para poder responder, primero se tiene que oír. Quiero decirle que Dios, cuando usted le clama, ya lo escuchó. Cuando usted le clama, cuando clamemos a Dios, Él ya nos escuchó. Y dice:
y yo te responderé y te enseñaré. No solamente nos va a responder, sino que nos va a enseñar, dice la Biblia, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. De verdad quiero decirle, ¿por qué leí otra vez el texto? Le voy a decir algo, yo no conocía este camino de paz. Yo no conocía este camino de amor cuando yo no clamé a Dios. Mientras que yo no clamaba a Dios, yo no conocía este camino. Y nunca me imaginé estar detrás de un púlpito predicando su palabra. Se lo digo como testimonio, ¿por qué? Porque muchas veces nos aferramos a nuestro estilo de vida. Nos aferramos a que nosotros podemos, a que la religión nos enseñó tal cosa, o que nuestros padres nos enseñaron tal cosa, cuando la Biblia dice clama a mí. Y déjeme decirle que son palabras de Dios, es palabra de Dios. Es palabra de Dios que dice clama a mí. Y como Dios es un Dios soberano, Él sabe cualquier situación que usted y yo podamos tener. Y Él sabe arreglarlas. ¿Cómo? Yo no sé, pero Él las hace. Él es muy sabio, Él es muy inteligente. Él es muy apto para enseñar. Muchas veces nosotros nos aferramos a nuestro estilo de vida porque pues así estamos acostumbrados. Es que así nos enseñaron. Es que la religión de tal o de cual nos enseñó así, mi papá, mi mamá. ¿Y cómo voy a desheredar yo mi religión? No, no puedo hacer esto. Es como traicionar para muchos el alejarse de su religión. Hoy quiero decirte que Dios no es ninguna religión. De hecho, Dios no ha puesto ninguna religión en la tierra. El hombre es el que se ha interesado en hacer este tipo de cosas. ¿Para qué? Pues para distraernos, la verdad. Para movernos del camino correcto que Dios nos ha llamado y nos ha marcado. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Es importante que sepamos clamar, que sepamos acercarnos a Dios para pedir. Es muy importante. De hecho, le digo algo, creo que depende, de todas estas palabras depende la vida del hombre, acercarnos a Dios. Inclusive la invitación de Dios es que te acerques a Él, que te acerques a Él confiadamente. Él te va a responder, Él te va a enseñar, te va a instruir, te va a guiar, te va a iluminar, pero es necesario que te acerques a Dios. Por eso hoy nuevamente la indicación, acérquese a Dios. Nuevamente la invitación que se acerque con un corazón dispuesto. No venga con un corazón predispuesto a los problemas que tiene. Mire, los problemas que tiene no se van a acabar. Y mientras que no se acerque a Dios, menos se van a acabar. Van a seguir, pero con Dios tenemos fortaleza para enfrentarlos. Pero hay una gran diferencia, estar apartados de Dios a estar cerca de Dios. Y cuando clamamos a Dios, Dios nos enseña qué hacer y qué no hacer. Ahí dice, la Biblia lo dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy le he puesto al tema, Jesús clamó. Jesús clamó, el Hijo del Dios viviente, el Dios hecho carne, clamó a su Padre. Quiero decirle que cuando yo estaba realizando este tema me conmovió mucho me conmovió ver cómo Jesús clamó, siendo el Dios todopoderoso, clamó a su Padre, como diciéndonos, mira, tú puedes clamar también. ¿Usted cree que Jesús necesitaba padecer lo que padeció? La verdad no. Había una necesidad, sí, pero el Hijo del Dios viviente, el Dios hecho carne, clamó, pidió, y de una manera que ahorita vamos a ver, es un clamor, no fue un clamor de dolor físico, no fue un clamor de dolor, de tristeza, fue un clamor de angustia, de soledad. Quisiera primero decirle qué es clamar. Clamar es pedir imperosamente, llamar, dar voces pidiendo favor o ayuda.
también pedir, poner delante de Dios tu carga, acercarte a Dios y pedir, poner tu necesidad delante de Dios. Es importante que sepamos acercarnos a Dios. Mucha gente dice, es que no sé cómo pedir. Hace unos días le estaba hablando a un hermano en la carne y él me decía, es que yo no sé cómo pedirle a Dios. Tengo mucha necesidad, pero no sé cómo pedirle a Dios. Y se soltaba llorando porque se desesperaba de decir, no puedo, no sé cómo hacerlo. Y yo le decía, así acércate a Dios. Clámale a Dios de esa manera. Pídele a Dios de esa manera. Y él decía, es que necesito a Dios en mi corazón. Digo, así acércate, dile eso que me estás diciendo a mí. Muchas veces tropezamos con nuestros métodos, con nuestros errores, con nuestras maneras de pensar y no nos acercamos al Dios que todo lo sabe. Al contrario, ponemos una interferencia, ponemos una pared porque somos ignorantes, porque sentimos esto, porque no sabemos aquello. Y ya no nos acercamos a Dios, ya no le pedimos a Dios, ya no vamos a Dios, porque decimos, es que no sabemos. Y él me decía, es que tú sabes cómo orar. No, le digo, hay situaciones en las cuales no sé. De verdad hay situaciones que digo, Padre, ¿qué hago? Pero ahí estoy con Dios. Y yo creo que todo el ser humano sentimos esa necesidad de pedir ayuda. En alguna parte de nuestras vidas tenemos la necesidad de pedir ayuda. En alguna área de nuestras vidas, por muy preparados que estemos o por mucho dinero que tengamos, tenemos la necesidad de pedir. Va a haber una parte donde tenemos que pedir, debemos de pedir. Y mire que Dios nos invita a eso, a clamar, a acercarnos a Él. Y no nos dice, acércate con el compadre, acércate con la religión, acércate con tal o fulano o cual. No, dice, acércate a mí. ¿Sabe por qué? Porque Él lo conoce. Recuerde algo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y sabe que necesitamos la ayuda espiritual del hacedor espiritual, que es llamado Dios. Querida persona, yo no sé si usted ha sentido alguna vez alguna necesidad de clamar. Yo no sé si usted ha pasado por algún problema tan fuerte que no sabe qué hacer, sinceramente. Que a lo mejor perdió un ser querido y no sabe cómo reaccionar. No sabe qué hacer en el momento. Se siente desolado, se siente triste, se siente abandonado, se siente solo. Yo no sé si ha pasado por ese tipo de cosas. Pero le digo algo, cuando siente uno la impotencia, cuando se siente uno incapaz de saber hacer las cosas, es cuando más debe de acercarse a Dios. Es cuando más usted se tiene que acercar a Dios. De hecho, yo le conduciría a acérquese a Dios en ese momento. Y tal vez no le van a salir palabras porque su dolor es muy grande, porque la pérdida de un familiar es muy grande y opaca hasta las palabras, pero Dios pesa el corazón, dice la Biblia. Y le puede decir, Señor, aquí estoy con mi problema, aquí estoy con mi situación y no sé qué hacer. Ahí está pidiendo, ahí está clamando, ahí está cerca de Dios. Y entonces viene Dios y le conforta, y viene Dios y le dirige, y viene Dios y le enseña, y viene Dios y le responde en ese momento. Le da tranquilidad. ¿Quién le puede dar eso? Pues nadie, solamente el Señor. Y le da paz. ¿Y quién le puede dar eso? Pues solamente Cristo, la verdad. La aflicción es mucha, sí, pero Dios es más grande que su aflicción. Dios es más grande que su problema. Dios es más grande que cualquier situación que usted pueda tener. Recuerde eso siempre. Dios es todopoderoso. Él todo lo puede.
Y aparte Él es soberano. Así Él puede controlar, como le decía hace un momento, los cielos y la tierra y el mar. ¿Usted cree que un problema no lo pueda controlar? ¿Alguna situación adversa que usted y yo podamos tener, no la pueda controlar el Señor? Claro que sí. Claro que lo puede hacer. ¿En dónde está pues nuestro error? En que no clamamos a Él, en que no nos acercamos a Él confiadamente. Yo oigo muchísima gente que dice: está bien, gracias a Dios. De verdad lo dirá de todo corazón o por costumbre. ¿Tienen algún problema? Y estoy bien, gracias a Dios. ¿De verdad vivirán esa experiencia de estar cerca de Cristo? De estar allí dejándose apapachar por Cristo. Muchas veces no lo hacen. Quieren justificar, de verdad, con esas palabras su dolor. Porque le digo algo: cuando usted tiene una aflicción, cuando usted tiene un dolor, cuando usted tiene una necesidad y corre a Dios, se le ve. Se ve, se siente, es más. Se le ve su rostro, se le ve su semblante. Claro, tiene dolor, sí, pero tiene paz. Tiene una seguridad, una certeza. Tal vez llora, tal vez se aflige, pero tiene paz. ¿Y de dónde sacó eso? Pues del Padre. Se acercó a Dios. Se acercó a su Señor, a su Hacedor, el que lo conoce mejor que nadie, el que conoce su corazón. Querida persona, yo no sé si usted se ha sentido en algunas ocasiones triste, solo, abandonado, alejado, aún teniéndolo todo. Yo también lo he sentido. Yo también he sentido esa necesidad. Y le digo algo: hay veces, hay momentos que sinceramente le digo a mi esposa: tengo que estar a solas con mi Señor. Discúlpame mucho, pero tengo que estar a solas con mi Señor. Y voy y yo me encierro, y yo canto, y yo oro, y yo clamo, y salgo fortalecido. Hay poder en Jesús para restaurar un corazón dolido, un corazón triste, un corazón con ansiedad, con depresión, con tristeza, con desolación, por haber sido humillado. Hay poder en Jesús. Pero mire, ¿qué le parece si vemos por qué el título de esta predicación? Mateo 24:46, que es realmente del que podemos hablar, de que realmente es la parte central de este mensaje. Dice la Biblia: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamó Jesús. Aquel que pagó el precio por su pecado, aquel que estaba puesto en una cruz, clamó y decía él: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Padre, me has desamparado? ¿Por qué no siento tu presencia en mí? ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado solo en este momento? Y le digo algo: eran momentos dificilísimos para Jesús. Humanamente, imagínese usted un pedacito en ese momento, que usted fuera el que estuviera crucificado en esa cruz. Y Dios le había prometido que iba a estar con usted. Y Dios le había dicho: no temas, ve, yo voy a estar contigo. Y de repente usted se siente solo, no siente ese respaldo divino, no siente esa protección del Padre, no siente esa divina compañía de parte de Dios,
y se siente solo. Y en aquel momento Jesús clamó. ¿Por qué clamó? ¿Por qué gimió el Señor Jesús en ese momento? Si estaba en un momento donde iba a entregar su cuerpo, su vida, en una cruz, dependiendo de 3 clavos literalmente, uno en su canilla, otro en la otra canilla, o en su mano y el otro en su pie. En sus 2 pies estaban el clavo sosteniéndolo de esa cruz. Yo me imagino la desolación que sintió Jesús en ese momento. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo, Señor? ¿Por qué no siento tu presencia en mí, Señor? Ahora es cuando más te necesito, Jesús, Padre. Aquel Jesús clamó a gran voz, y luego lo dijo en un idioma donde era una relación de padre e hijo, de tal manera que no supieron lo que dijo aquellos hombres, porque decían: a Elías clama, a Elías llama. No, estaba llamando a su padre. Era una comunión entre padre e hijo que en ese momento él dejó de sentir. Y Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué? Si no me dejaste solo cuando estaba en el desierto frente a Satanás. No me dejaste solo cuando estaba frente a todos los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos. No me dejaste solo. No me dejaste solo cuando todos mis discípulos me abandonaron, unos me traicionaron, otros me negaron, pero no me dejaste solo. Y en ese momento Dios volteó la mirada. Y en ese momento dejó de ver a su Hijo Dios. Y en ese momento el Padre dijo: no puedo soportar ver a mi Hijo en esa cruz. Y volteó su rostro. Y se alejó de él. Tanto así que Cristo sintió esa ausencia. Tanto así que Cristo sintió la desolación de no estar protegido bajo el amparo de su Dios, de su Padre. Y clamó. Oigan, Apocalipsis dice: yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el Alfa y la Omega. Y por un momento se sintió solo Jesús. Por un momento se sintió solo. Yo no sé cómo fue su crianza de niño o de niña. Si usted convivió mucho con su padre o con su madre. Pero cuando uno está niño, siempre busca la protección de mamá o de papá. Siempre. Y es precioso acudir a ellos, quiero que sepa. Es algo hermoso recurrir a sus papás, a su mamá. Con los brazos abiertos corren los niños, los abrazan, los aman y no miran los defectos del padre o de la madre. Ellos ven a su papá, a su mamá. Y yo me imagino en ese estado a Cristo. Hoy no me abrazaste, papá. Hoy no siento tu presencia, papá. Hoy me dejaste solo, papá. ¿Por qué? ¿Por qué, papá, me has desamparado? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué me has dejado solo, papá? ¿Se ha preguntado por qué clamó Jesús? Si estaba siendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, y en ese momento no siente la presencia de su Padre, aquel que lo había abrazado, aquel que lo había acompañado, aquel que lo había respaldado, aquel que cuantas veces lo intentaron matar, Él lo protegía, lo guiaba, aún lo respaldaba con poder y milagros. Y en ese momento, estando en la cruz a solas, en un momento crucial de su vida, no siente la presencia de su Padre, no siente el abrazo de su Padre, no siente la protección de su Padre, se siente desolado, se siente solo. ¿Por qué? ¿Por qué clamaría Jesús de esa manera? Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué, Padre, hoy me siento solo? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo dependí mucho de mi padre. Y hace unos días una persona me preguntaba qué muerte ha sentido más, la de su mamá o la de su papá. Le digo algo con todo respeto a mi madre, la de mi padre. Porque él me cargó bebé hasta los 17 años que yo me fui a Estados Unidos. Siempre estuve con él. Y cuando yo me separé de mi padre fue un dolor tremendo. Había momentos que yo me quería suicidar por no ver a mi padre, estando en Estados Unidos. Era algo muy triste lo que yo sentía. Y cuando a mí me dijeron que mi padre estaba enfermo, ¿sabe qué? Yo boté todo y me vine de Estados Unidos, porque yo no quería ver que mi papá se muriera y yo estuviera lejos. Había un dolor muy fuerte. Pero mire, esto es algo pasajero, esto es algo mío, personal. Pero Cristo, el que nunca cometió un pecado, el Santo de Israel, como decía ahorita el canto, Santo, Santo, Santo. Y luego no lo dice el hombre, lo dicen ángeles, querubines, serafines. Todas las huestes celestiales no dejan de adorarlo, de bendecirlo, de exaltarlo. Y él decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo, Padre? ¿Por qué? Todo estaba bien. Cumplió su propósito de vida en la tierra. Los 3 años y medio que él estuvo predicando el evangelio siempre fue por amor, para amar, para servir, para hacer milagros, para ayudar, para bendecir, para proclamar las buenas nuevas que hasta ahora nos han llegado, y todo para el bien del ser humano. Usted pudiera decir: es que fue desobediente. No, dice que la Biblia que no se halló pecado en él. Es que se lo merecía. ¿Por qué? Si él no pecó. En ese caso usted y yo eran los que teníamos que estar en esa cruz. En otro caso pudiéramos decir: es que pues era el Hijo de Dios y luego pues tenía privilegios, ¿no? No, querida persona, el haberse sentido solo es un precio muy alto, querida persona, que Jesús tenía que pagar, porque Dios no puede mirar el pecado cargado en su Hijo. Dios no puede mirar el pecado cargado en su Hijo, y menos el pecado de cada uno de nosotros. Y sin embargo lo hizo. Dejó de mirarlo, dejó de estar su protección ahí, dejó de estar su presencia en ese momento en la vida de Jesús. Y el Espíritu lo hace clamar, porque su espíritu sabía que no estaba el Padre, y lo hace clamar y lo hace decir: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Querida persona, qué importante es que le demos el peso a la palabra, y qué importante es que usted le dé el peso a su pecado si usted no se ha arrepentido. Y querido hermano, y qué importante es que usted, si tiene un problema, vaya a Cristo. Cualquier problema, hermano, cualquier situación, hermano, vaya, clame a Cristo. El Señor es su sustentador, recuerde eso. Dice la Biblia: y yo te responderé, y yo te ayudaré, y yo te enseñaré. Para usted, querida persona, que no se ha convertido, busque a Cristo, busque al Señor. El Señor tiene palabra para usted, tiene consuelo para su vida, tiene dirección para su vida, tiene un propósito divino para usted. Mire, Jesús estaba en un punto crucial de su vida, estaba a punto de entregar su vida por todos y cada uno de nosotros, hombres pecadores.
por toda la humanidad. Porque nadie puede decir que no ha pecado porque haría mentiroso a Dios. Todos hemos pecado en alguna parte de nuestra vida. Así seamos muy morales, así seamos muy cultos, así seamos muy preparados, así tengamos un rango de vida social muy alto, hemos pecado delante de Dios en alguna parte de nuestras vidas. Y usted y yo somos los que deberíamos estar en esa cruz clamando: ten misericordia de nosotros. Si no clamaríamos de esa manera, se lo aseguro, clamaríamos: ten misericordia de nosotros, como lo dijo aquel que estaba a un lado de Cristo: acuérdate de mí. Ese sería nuestro clamor. Yo no sé si usted ha visto alguna persona en el lecho de muerte que le haya pedido que ore por él. Querida persona, claman, de verdad piden ayuda. Ore, por favor, ore. Y muchas veces ya no pueden, ni siquiera le dicen por qué, simplemente oren. Cuando Jesús estaba en ese punto, querida persona, imagínese lo que había pasado Cristo. No sé si usted sepa, tal vez ya solo sepa, pero Jesús había pasado una noche terrible, lo habían estado azotando, lo habían tenido encadenado a un cepo, no le habían dado agua, toda su espalda, por algo dice la Biblia que por su llaga fuimos curados, era hecha una llaga, estaba deshidratado, estaba siendo azotado, lo habían llevado delante de un hombre, no se quiso hacer responsable, se lavó las manos por ahí y lo hicieron cargar una cruz. Ahí va con una cruz, se calcula el peso de 100 kilos. Ahí va cargando la cruz sobre su espalda. Lo desnudaron, lo pusieron sobre la cruz, le pusieron 3 clavos, uno en cada costado y en sus pies. Lo habían herido, le pusieron una corona de espinas. Y en ese momento, no solamente había sido golpeado, azotado, injuriado, burlado, todos sus discípulos se dispersaron, uno de ellos lo entregó, otro de ellos lo negó. Estaba solo, querida persona, pero hasta ahí estaba su Padre. Hasta ese momento, ahí estaba su Señor, estaba su fortaleza, estaba el respaldo divino. Y hubo un momento en el cual dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Se sintió solo. Yo me imagino que cuando Jesús clamó esas palabras, era tanta su tristeza, no por él, sino porque no estaba la presencia de su Dios, como lo había estado todo su andar, desde que nació hasta ese momento. Un momento pequeño tal vez, pero importante. Un momento pequeño pero importante. ¿Cuántas veces de verdad confiamos en el hombre que me hacemos una promesa de que ahí va a estar la persona y no está? ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes triste? ¿No te sientes desolado? ¿No te sientes engañado? ¿Engañada? ¿No te sientes sola? Pues sí. Imagínate a Cristo sin poder hacer nada, absolutamente nada, colgado en un madero, pendiendo de esos 3 clavos, todo deshidratado, su espalda hecha una llaga, su rostro no tenía parecer en él, dice la Biblia. Su corona de espinas. No había un discípulo quien dijera: pues aquí está.
Tal vez miraría de lejos a algunas personas que lo siguieron, pero él sentía la ausencia de su Señor, él sentía la ausencia de su Padre. Qué importante, querida persona, que valoráramos estas palabras. Jesús clamó. Y le digo algo, para nosotros muchas veces, tal vez ver un crucifijo ya no nos llama la atención. Y ahí nos lo ponen con una cara de lamento, con una cara de tristeza, con su corona de espinas, todo herido. Si le diéramos el valor de ese sacrificio, nos postraríamos delante de Dios, de verdad. Porque Él fue inmolado por nuestros pecados, porque Él pagó el precio, porque usted y yo fuéramos libres, porque usted y yo tuviéramos paz, porque usted y yo pudiéramos heredar la vida eterna, porque usted y yo pudiéramos tener aún el gozo de podernos decir hijos de Dios. Qué precioso, de verdad. Y qué precio tan alto tuvo que pagar Jesús, morir en la cruz. Amada persona, amado hermano, tenemos una oportunidad muy gloriosa mientras que estemos vivos de buscar al Todopoderoso. Aprovechémosla, de verdad. Démonos cuenta de la necesidad que tenemos como seres humanos. Somos seres humanos que el día de mañana vamos a estar delante de Él, quiéramos que no. Porque la Biblia dice, delante de Él se doblará toda rodilla. Y un día estaremos ante el trono celestial en un lugar para dar cuenta de nuestras obras, en ese trono, en un tribunal celestial. Y le digo algo, estas palabras ya estaban profetizadas. El Salmo, en el Salmo 22:1 lo explica un poco más claro. Dice 22:1 de Salmos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi boca? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuevamente se vuelve a repetir. Esto es algo que profetizó el salmista David. Y decía, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi boca? ¿Por qué no escuchas, Padre? ¿Por qué no escuchas, Dios mío, las palabras de mi clamor? ¿Por qué no atiendes a mi petición, Padre? ¿Por qué me has dejado solo, Señor? ¿Por qué no escucho que tú me escuchas, Dios? ¿Por qué no siento que tú no me escuchas, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué siento que tú no me escuchas a las palabras de mi clamor? Jesús clamó. Y yo me imagino que ha de haber sido un clamor de dolor, no físico, sino espiritual. Un clamor del alma. Mire, el hombre, la verdad, no está diseñado para el dolor. Cualquier cosa que nos duele, vamos por una pastilla. Queremos estar bien, de todas maneras, de todas formas. Jesús no tenía una forma de aliviar el dolor en ese momento. Aún dice la Biblia que pidió, que tuvo sed y le dieron vinagre con hiel. Vea la ingratitud, vea la maldad del hombre, y él estaba muriendo aún por esos hombres. Y él estaba clamando en ese momento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí?
y de las palabras de mi boca. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué no me salvas, Señor? ¿Por qué no me quitas de esto? Era necesario que así pagara el precio. El Santo de Israel, el Cordero de Dios, era necesario que pagara un precio muy alto por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros los pecadores. Y le digo algo, dice la Biblia, que un pecador destruye mucho bien. Un solo hombre destruye mucho bien. Imagínense la multitud, si somos 7,000,000,000 de personas hoy en la actualidad. ¿Cuánto bien no estaremos destruyendo si seguimos en nuestra obstinación, en nuestra terquedad de seguir pecando? Sí, persona que tú no crees que Dios te puede salvar, esa incredulidad te va a llevar a seguir pecando más y más. Es importante, querida persona, que le des el peso a que Jesús clamó, no por su dolor físico, no porque lo hayan abandonado sus discípulos, no porque lo hayan azotado, porque aún dice la Biblia que pidió perdón por ellos. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Todavía intercedió por ellos y pidió perdón. No crea que les dijo ayúdalos no, perdónalos porque no saben lo que hacen. Clamó porque había un dolor espiritual, un dolor del alma. No sentía la presencia, el respaldo de su Señor, de su Dios. Hoy en día muchas veces tenemos a Jesús como que Él se lo merecía. Bueno, pues Él quiso pagar el precio, pues allá Él. Bueno, pues así lo dispuso Dios con Él. No, querida persona. Pudiéramos pensar, ¿y qué culpa tenía Él? ¿Cuál fue su pecado? Pudiéramos decir, bueno, pues es que Dios no tuvo contentamiento en Él. Vamos a ver Mateo 3:17. Mateo 3:17 dice, estaba la escena del bautismo, estaban bautizando Juan a Jesús, y saliendo Jesús del agua dice que oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, me deleito de verlo como es. Había un deleite en el Padre, había un deleite en la vida de Cristo. Aún aquella voz fue audible, porque si no, Mateo no lo pudo haber escrito nada más así. Y dijo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No fue porque Jesús fue desobediente, no fue porque Jesús se lo merecía. Simplemente quisiera entender, que usted entendiera, que entendiéramos lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Es necesario que entendamos que el clamor de Cristo fue porque se sintió solo y porque había una necesidad de la presencia divina. Yo no sé si usted tenga esa necesidad para sentirse completo en Dios. ¿Tiene esa necesidad? ¿Usted cree que tenga una necesidad de la presencia de Dios? Humanamente yo creo que sí, y espiritualmente también. Jesús se dio por nosotros por amor. Mire, Tito, capítulo 2, versículo 14, nos lo explica muy bien. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué?
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Querida persona, el propósito de Cristo al venir a morir en la cruz, al venir primeramente a predicarnos las buenas nuevas, es para esto. Primeramente para redimirnos, para perdonarnos, para hacernos libres de nuestro pecado, y luego prepararnos, para redimirnos y para purificarnos. Para aquellos que no creen que se puede vivir en santidad, purificarnos es vivir exclusivamente para Él, no para el pecado y para Él, no, es para Él. Debemos de vivir pensando en cómo honrarlo, en cómo amarlo, en cómo alabarlo, en cómo glorificar el nombre de Cristo, en cómo testificar el nombre de Cristo, en cualquier circunstancia. Yo entiendo que hay dolor, sí hay dolor, pero en medio del dolor acuérdese que Cristo se glorificó. Acuérdese de eso. Dice la Biblia, quien se dio a sí mismo por nosotros, primeramente para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, y luego purificar para sí un pueblo propio, para Él, un pueblo para Él. ¿Para qué? Para que fuera celoso de buenas obras, para que cuidara esa obra divina del Evangelio y del testimonio de Cristo. No quiere decir que usted ande haciendo, también quiere decir que usted haga obras, sí, hágalas en el amor de Cristo. Vaya y anuncie el amor de Cristo, vaya y predique el amor de Cristo, vaya y testifique el amor de Cristo, sí, en el Señor, no para la gloria de su nombre, o sea, personal, es para la gloria del nombre de Cristo. Porque está clarísimo, lo volvemos a leer, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, los seres humanos. Y lo dice, para redimirnos de toda iniquidad, y luego dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Tenemos que entender que el precio que pagó Jesús fue muy alto. Pero vea el cambio que Dios hace en un hombre cuando entiende que Cristo murió por él. De verdad es un cambio total. Nada que ver con el viejo hombre. Nada que ver. Y aún así, este precio lo hizo clamar. Yo creo que era algo lógico. Yo creo que era algo muy significativo porque pues el Padre no podía ver tanto pecado. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado, querida persona. Nada. Absolutamente nada. Ahorita entonaba un canto el hermano que decía, santo, santo, santo. Véalos, la santidad de Dios. O sea, es sumamente santo. Sumamente santo. Por eso no pudo, él vio la magnitud del pecado que tiene el hombre. Oiga, ahorita nos asombramos de ver las noticias, cómo salen maldades, cómo hombres malvados van y arrastran a sus esposas, a sus hijos los encierran, a sus abuelos les hacen esto, aquello, adulteran, fornican, roban, los matan, y la gente no mira nada. Nos estamos acostumbrando a la sociedad de la violencia, del pecado. Imagínense lo que mira Dios. Si en ese momento Jesús, el Padre no pudo ver la carga que llevaría Jesús por nuestro pecado, imagínese ahora, querida persona. Y luego pérese la terquedad del hombre en seguir pecando y pecando y pecando. Ya párele. Ya córtale, hombre, que tú pecas con deliberada voluntad y vas con toda la intención de pecar.
Ya. Imagínense cómo estará ahorita Dios. La semana pasada el hermano decía, vea la maldad del hombre. La semana antepasada, mira, necesitamos a Cristo. ¿Para qué? Para cambiar. Para ya no ser parte de esa iniquidad. Para ya no ser parte de esa maldad. Para ya no ser parte de esa suciedad. Para ya no ser parte de los incrédulos. Para ya no ser parte de los fornicarios, de los adúlteros, de los ladrones, sino para ser parte de este pueblo escogido al cual Dios llama. Y dice celoso, que tenga celo por su pueblo, y que tenga celo por su Dios, y que tenga celo de hacer las cosas bien hechas para la gloria de su nombre, que viva celosamente para Dios. Ya no lo invito a que ande predicando, no, que usted viva celosamente para Dios. Que cuando se le tenga la necesidad de clamar, vaya y lo haga, sea la hora que sea. Que cuando tenga necesidad de leer la Biblia, léala. De hecho, la Biblia nos llama a leerla diario. Ay, es que leer, escúchela pues. Es que orar, te digo algo, este bendito medio de gracia que Dios ha dejado la oración, hay religiones enteras que no lo practican. Hay gente que no lee la Biblia y se dice cristiano. Pues yo no entiendo cómo. Tal vez porque aceptó a Cristo, pero yo no sé si Cristo lo aceptó a él. Es importante que usted valore de verdad. Que usted y yo valoremos la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Que valoremos el tiempo que tenemos para ir a buscar y clamar a Cristo. ¿O acaso no tiene necesidad o no siente la necesidad espiritual de buscar algo divino? ¿No siente? ¿No se mira perdido? Querida persona, es importante de verdad que lea la Biblia, que ore a Dios, que se acerque a Dios. Acuérdese, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Quiere decir que ya Dios lo escuchó. Cuando usted se acerque a Dios, Él va a responder, a su tiempo Él va a responder. Se tarda, bueno, pero Él va a responder. Tenga la certeza de que lo va a hacer. Isaías nos muestra, el profeta Isaías nos muestra cómo es que Jesús llevó nuestro pecado. Dice la Biblia, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como te decía, no, pues es que Dios lo puso en ese lugar. ¿Yo qué culpa tengo? Mucha gente se jacta con esas palabras. Mas Él herido por nuestras rebeliones. Aquí está la causa, querida persona. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí está el motivo de la crucifixión de Jesús. Allí está el motivo por el cual Cristo murió en esa cruz, por el cual Cristo sintió la desolación de no estar su Padre a su lado. Ahí está el precio, querida persona. El precio de nuestra paz, Cristo la llevó. El precio de nuestro gozo, Cristo lo pagó. El precio de nuestra salvación, Cristo lo pagó. Ahí está, revelado 700 o 1000 años antes de que sucediera, ya estaba listo y preparado. Y no le tengas abatido y puesto por Dios, fue por nuestras rebeliones. Entienda algo, fue por nuestras rebeliones. Y rebelión es ser un incrédulo, eso es una rebelión. Y rebelión es ser desobediente, eso es una rebelión. Y rebelión es
que usted le mienta a Dios, pues eso es una rebelión, querida persona. Ahí está el precio. Por nuestra paz fue sobre Él. El castigo sobre Él. ¿Por qué cree que clamó en ese momento? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el hombre sin Dios no tiene paz. Porque el hombre sin Dios no es cierto que vive feliz. Vive feliz porque le da placer a su carne. Pero esa felicidad tarde o temprano le va a cobrar un cheque en blanco con muchas consecuencias por su libertinaje. Tarde o temprano va a pagar un precio muy alto. El apóstol Pablo también dice en Gálatas 3:13, dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Imagínese, yo me pongo a pensar que humanamente, le digo, mi mente no alcanza para tanto, pero qué tristeza de ver el Padre a su Hijo en una cruz, cuando Él escribió esto: maldito el que fuere colgado en un madero. Se hizo maldito por nuestros pecados, querida persona. Entiéndalo. Cuando ve una cruz sobre una iglesia católica, entiéndalo. Cristo murió por nosotros y se hizo maldito por nuestro pecado. Y llevó el castigo por nuestra paz. Y hoy podemos vivir con toda libertad aquellos que hemos creído diciendo nuestro Padre es Dios. Cristo es mi ayudador, Cristo fue mi salvador, Cristo me cambió. Gracias a ese precio que pagó tan alto. Y como le narré el sacrificio, me quedo corto, sinceramente. Imagínense, la Biblia dice que no había rostro, no había parecer en su rostro. ¿Cómo estaría de golpeado Cristo en su rostro? Imagínense poquito, ¿cómo estaría deformado todo su rostro? Y luego dice, y por su llaga fuimos curados. ¿Cuál llaga? La de la espalda, querida persona. Azote tras azote y azote tras azote, desprendiendo su carne, desprendiendo sus nervios, desprendiendo su piel. Y por su llaga fuimos curados. Fue por Cristo, de verdad, que hoy tenemos la libertad de estar aquí. Y bendito sea su nombre. Y gloria sea su nombre, de verdad. Porque sin Él no fuera posible esto. Gracias, Jesús. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir gracias, Cristo? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos levantar nuestra voz diciéndole gracias, Jesús, por habernos lavado, por habernos limpiado, por habernos hecho libre de nuestro pecado? Y mire algo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justos por Él, porque hemos creído en Él, porque le hemos amado a Él, porque hemos confiado nuestras vidas en Él, porque ya todo está pagado, querida persona. Ya se pagó un precio muy alto, ¿no cree usted? El derramamiento de su sangre, de su propia vida. El pasar el precio, el momento de pagar el precio, en ese momento de no sentir la presencia de su Padre. Ahora podemos entender qué significado tiene Elí, Elí lama sabactani. Ahora puedes entender
que no fueron palabras a la suerte, que no fueron palabras que se le ocurrieron a Cristo porque no tenía más que decir. No, querida persona, la indignación de Dios delante del pecado era mucha. Era mucho la maldad del hombre, era muchísima, que no pudo soportar ver a su hijo cargar con tanto pecado. Y por un momento dejó de verlo. Por un momento dejó su presencia, lo dejó solo. Querida persona, yo no sé si alcanzas a mirar tu necesidad delante de Dios. Para ti que no te has convertido, yo te invito a que te vuelvas a Dios de todo corazón. Para ti, amado hermano, que confiemos en Dios, que nos acerquemos a Dios. Él tiene más cosas que enseñarnos, Él tiene más cosas que decirnos. De hecho, Él tiene más respuestas que nosotros que preguntas de parte de nosotros. Él es Dios y nos conoce perfectamente. Vuélvete a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Hace un momento yo le pedía que le pidiera a Dios conforme a su necesidad. Hoy le vuelvo a decir lo mismo. Hoy le vuelvo a decir lo mismo. Si usted tiene alguna necesidad espiritual, nada más el Dios espiritual la puede bendecir o lo puede bendecir. Si su necesidad, querida persona, no ha sido suplida, tal vez porque no ha clamado a Dios, tal vez porque ha clamado en el lugar equivocado o a la persona equivocada. Pero si usted quiere tener esa paz que el mundo no entiende, si usted quiere vivir para Cristo, tiene que recurrir a Cristo, tiene que recurrir a Dios. Definitivamente es la única puerta que usted debería de tocar, que yo debería de tocar, que nosotros deberíamos de tocar, porque la puerta es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué le parece si le pide con todo su corazón? ¿Qué le parece si usted le clama a Dios? Si Jesús clamó, dígame quiénes somos nosotros para no clamarle a Él. ¿Somos más grandes que Cristo? ¿Tenemos más poder que Jesús? ¿Tenemos más amor que Cristo? No, querida persona. Estamos tan faltos, tan cortos, tan ignorantes, que necesitamos de verdad nosotros pedirle a Él, clamarle, llamarle, acercarnos y decirle: te necesitamos. Padre, hoy venimos delante de ti, Dios, a pedirte un corazón más necesitado de ti, para que nos enseñes a clamar, Padre, a gemir, a acercarnos a ti confiadamente. Jesús nos muestra el camino, Padre. Jesús nos muestra la humildad, Dios. Nos muestra cuánta necesidad tenemos como seres humanos de un Dios vivo en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Padre. Por favor, Dios, si hoy tú le has hablado a alguna persona, haz que tu obra, Señor, sea completa en él, Dios. Haz que tu obra sea completa en él, y que esta persona sea obediente y temerosa delante de ti, Dios. Padre, y a tu pueblo, Señor, ayúdanos a ser celosos de hacer las cosas para la gloria de tu nombre, Padre. Ayúdanos a vivir
en santidad, Dios, en amor y en servicio, Padre, sin perder la fe y la gratitud hacia ese sacrificio que fue hecho en la cruz por tu Hijo amado, Padre. Te damos muchas gracias, Dios, en esta hora, por bendecirnos, Dios, por hablarnos y por ministrarnos, Dios. Muchas gracias, Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios. Temas de la Biblia.